Señor. ¿Quiénes de todos nosotros sabemos que Cristo ya viene, hermanos? Que el reinado de Cristo literal, hermanos, ya visto literalmente, hermanos, ya cada vez está más cerca. Ya estamos, hermano, ¿te acuerdas? Cuando leemos la palabra del Señor en el libro de los Hechos, aquellos predicaban que Jesús ya venía. Y ahora en estos tiempos nosotros ya lo estamos ya viendo, hermano. Los síntomas que se están mirando, todo lo que se está viendo, nos estamos dando cuenta que Cristo ya viene, hermano. Ya viene cerca, y entonces pues vamos a animarnos a confiar en Dios, a creer en Dios, que Dios tiene el control de todas las cosas, que si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos, hermanos, y en eso depositamos nuestra confianza en Dios. Amén, hermanos. ¿Qué les parece si vamos al libro de Mateo? Mateo 3, y si gustan ponerse de pie, hermanos, para darle lectura a la palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios, hermanos, que Dios en su misericordia a cada uno de nosotros, hermanos, nos ha integrado en su reino. No es porque nosotros no lo merezcamos, no es porque nosotros lo hayamos hecho en nuestras fuerzas, no, hermano, es por la misericordia de Dios y que Dios nos alcanzó. Si no hubiera sido porque el Espíritu de Dios corrió ese velo de nuestros ojos, tocó nuestro corazón, nosotros no estuviéramos en este lugar, hermanos. Y por su misericordia Dios nos ha trasladado de un reino en el cual antes estábamos, hermano, que se llama el reino de las tinieblas, nos ha trasladado a su reino. Y ahorita nos ha dado las primicias, que es el Espíritu Santo, hermano. Es ese sello con el cual ya nos ha sellado, y donde ya el reino de las tinieblas ya no tiene acceso a nuestras vidas. Satanás ya no tiene acceso a nuestras vidas, hermanos. Ahora nosotros le pertenecemos a Dios. Y dentro de poco, hermano, eso ya se va a consumar. Es cuando ya vamos a estar literalmente en el reino de los cielos. Amén, hermano. Vamos a leer Mateo 3, del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar y vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestras vidas. Su palabra ya está bendita, hermanos. Su palabra es poderosa. Vamos a pedirle a Él que bendiga nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro ser, que bendiga la vida de nuestras familias a través de su palabra. Los que nos están escuchando a través de la aplicación de YouTube, pídele ahí en tu hogar, ahí en tu casa, dile al Señor: Señor, aquí está mi corazón hoy, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tengas misericordia de mi vida, Dios. Que esta palabra, Padre mío, Dios, caiga en buena tierra, Señor, y que mi vida dé fruto, Señor, y que me vaya limpiando cada día, Dios, de todo aquello que me estorba, Señor, para poder ser apto para tu reino, Señor. Aquí estoy, Padre mío, esperando ese día, Señor, ese día en el cual estaremos en tu reino, en el cual te veremos cara a cara, Señor, y seremos parte, Dios, en ese lugar literal, Señor. Ahorita caminamos por fe, Dios, y aquí estamos, mi Señor. Gracias, Dios mío, ahí en tu lugar, dile: Dios, gracias, Señor. Preparo mi corazón, Señor, con una actitud humilde, una actitud sencilla, Dios, para que tu palabra caiga en buenas semillas, Señor. Aquí está, Dios, que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en mi corazón. Que tu Espíritu Santo obre como lo tenga que hacer, Señor. Aquí estoy, Señor, delante de tu presencia, Dios, esperando, Dios, tu palabra, tu dirección, Señor. Gracias por tu bendición, Padre eterno, Dios. Gracias, Señor. Ahí en tu lugar dile: gracias, Padre Dios, en el nombre de Jesús, amén. Padre, si tomas tu lugar, hermano. Y bueno, la palabra del Señor hoy, lo que me inspiró en esta semana para preparar, hermano, les vamos a hablar acerca de que somos ciudadanos del reino de Dios. Que ahora ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, que ahora ya no pertenecemos a ese reino en el cual nosotros nos movíamos en nuestra carne, en todo lo que conlleva ese reino, hermanos. Ahora pertenecemos y somos sellados por el reino de Dios. Y vamos a ver algunos puntos, hermano. El primer punto sería: ¿cuál es la composición de un reino terrenal? Como para darle un paneo, un estudio de qué se conforma un reino en la tierra. El segundo punto sería: ¿qué es el reino de Dios? Y hoy vamos a ver varios puntos también. Pero en el punto número 3 dice: ¿cómo puedo ser ciudadano del reino de Dios? O sea, ya una vez que estudié qué es un reino,
qué es el reino de Dios, también cómo puedo yo ser un ciudadano del reino de Dios y cuáles son ya dentro de ese reino mis responsabilidades como ciudadano de ese reino de Dios. Amén, hermanos. Bueno, vamos a comenzar, hermano, con el punto número 1, que sería: ¿cuál es la composición de un reino terrenal? Y yo buscaba en el diccionario, y reino, la palabra reino de latín dice que es regnum, que quiere decir reino es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Se trata de un estado regido por una monarquía, la forma de gobierno en la que el cargo supremo es universal, vitalicio y por lo general hereditario. Y más o menos hemos visto esas películas, ¿no?, medievales acerca de un rey, entre caballeros, ¿no?, en esas películas antiguas, cómo es que se pelean con espadas. Y en ese tiempo, pues ya en aquellos años, vamos a hablar del 2000 para atrás, cuando eran los reinos, ¿no?, que aquí en la tierra eran reinos. Y nos damos una idea más o menos cómo es un reino en la tierra. Dice: en el antiguo régimen, reino era la forma habitual de referirse a un conjunto que conlleva esto: un rey, un territorio, un numeroso ejército, un pueblo y súbditos. Eso es de lo que se componía un reino, hermanos, en esos tiempos. Ahora lo podemos ver diferente. Ahora son repúblicas. Ahora el poder está ya no recae sobre una sola persona. Ahora ya se reparte. Sabemos que en algunos países es poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ya no el presidente toma las decisiones solo. Ya ve ahorita lo que está pasando aquí con las elecciones, de que el presidente no quiere decir que sí perdió, y él dice que se hizo trampa. No sabemos qué haya detrás de todo eso, pero de alguna manera, pues bueno, vamos a decir que todo es limpio, que todo fue correcto. Si él quisiera quedarse en ese lugar, no lo puede hacer, porque hay otros dos poderes: está el Congreso y está el Poder Judicial. Entonces, si el Congreso dice: ¿sabes qué? Si perdiste, las elecciones fueron limpias, entonces la Guardia Nacional se tendría que encargar de sacarlo. Eso es lo que tiene que ser. En otros países como Centroamérica y Sudamérica, hermanos, se ha dado ese tema de ahorita, por ejemplo, en Venezuela con Maduro, ¿no?, que no ha soltado el poder, hermano. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Por ejemplo, en Cuba con Castro, ¿cuántos años? Creo que duró más de 50 años en el poder. No lo quiso soltar. Ellos gobernaban, lo que él se le imaginaba era lo que hacían en su reino. O sea, no había, ahí nadie podía decir nada. Como Corea del Norte, que está este señor también ahí como rey, y se lo van heredando el reino. O sea, estuvo su abuelo, estuvo él, y luego su papá, y luego ahorita está él, y él se lo va a tener que heredar a otro, hasta que haya una revolución, un quiebre, y puedan hacer un cambio constitucional, puedan hacer un cambio en todo lo que es el país, en el poder. Y antes, en la antigüedad, así eran los reinos. En estos tiempos, pues ya nos regimos de esta manera. Fíjate, el pueblo de Dios, al inicio, en el tiempo de los jueces, hermano, ellos eran regidos directamente por Dios, a través de los jueces. O sea, ellos querían pedir un consejo de parte de Dios, hermano, o el favor de Dios. Iban al juez, a la persona que Dios ponía ahí como intermediario, y el juez se comunicaba con Dios y empezaba, tenían el favor de Dios. Pero vamos a darnos vamos a estudiar cómo es de que pasa de los jueces allá a tener un reinado, y cómo es de que el pueblo de Israel, hermano, desecha ese reinado y desecha al juez. Y para esto vamos a Primera de Samuel. Aquí vamos a estudiar el capítulo 8. Y aquí lo voy a ir leyendo poco a poco. Ahí me va siguiendo con la mirada. Y nos vamos a dar cuenta de las características del pueblo de Israel en esos tiempos, hermano. Y qué fue lo que hicieron. ¿Cuál fue su pecado de ellos? Y dice la palabra del Señor en 8:1, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Bérseba. El 3 dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, y pervirtieron el derecho. Ahí está el pecado de ellos, ¿no? En el 4 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. En el 5 dice: y le dijeron: he aquí, tú has envejecido,
y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Fíjate, aquí le está diciendo, como tienen todas las naciones, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y hasta aquí, hermanos, Josué era la autoridad que Dios, Samuel era la autoridad que Dios había puesto en ese lugar, el intermediario, y a través de los hijos de Samuel era que Dios se comunicaba con el pueblo, a través de Samuel era que el pueblo era cuidado. Ese era el poder que estaba en ese tiempo, pero eran directamente cuidados de Dios directamente. O sea, el rey que en ese tiempo reinaba en ellos era Dios directamente. Y aquí nos estamos dando cuenta que a Samuel no le agradó nada esa idea. Fíjate lo que le dice Dios en el 7. Y dijo Jehová a Samuel. Aquí Dios le habla a Samuel y le dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. O sea, Dios le está diciendo a Samuel, Samuel, no te preocupes, porque Samuel por un momento se enojó y se airó tal vez, y Dios le dice, no te preocupes, a ti no te han desechado, a mí es a que me han desechado. O sea, ellos, el pueblo de Israel en ese momento, al tomar esa decisión, al hacerle esa petición a Samuel, hermanos, estaban desechando directamente a Dios. ¿Qué estaban desechando? Estaban desechando el reinado de Dios en sus vidas. Estaban desechando el reinado de Dios en el pueblo. Estaban desechando la intervención de Dios. Y más sin embargo Dios le dice, vamos en el 8, dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dice, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahí está el pecado del pueblo, hermano. Que en su corazón, sí iban al templo, sí tal vez guardaban la ley, de alguna manera los ritos de la ley, pero en su corazón, que es el corazón que Dios conoce de todos nosotros, Él es el que lo conoce, hermanos. Y de alguna manera, Dios aquí lo dice bien claro, dice, y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. O sea, Dios sabía en su corazón, que en el corazón del pueblo, hermano, no estaba Dios, y que no les gustaba la dirección de Dios. Fíjate en el 9 lo que dice, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente, le está diciendo Jehová a Samuel, contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. O sea, ellos ya no quieren ellos mi reinado, ya no quieren que yo los gobierne, les voy a poner un rey, pero antes de ponérselos, protesta contra ellos, diles las características de qué va a tener este rey y lo que van a sufrir. Y yo siento que Dios estaba como diciendo, a ver si se arrepienten, a ver si razonan. Y fíjate lo que dice el 11, y dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. O sea, Dios está diciendo esto, tomará vuestros hijos. Aquí le está diciendo Samuel al pueblo, dice en el 11, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Aquí estamos hablando, hermano, de que es un hombre que se le va a poner todo el poder del pueblo. Y un solo hombre, hermanos, va a decidir lo que se tenga que hacer en ese reino. Y aquí Dios le está dando las características, se las dio a Samuel, y Samuel le está dando las características y lo que va a pasar si Dios les pone un rey. Como para que en ese momento se arrepintiera el pueblo y dijera, no, estamos pecando contra Dios. Señor, tú sigue reinando en nuestras vidas, no queremos ese rey. Fíjate en el 14 que dice, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras. Ahí estamos hablando, ¿no?, de todos los impuestos y todo lo que pagan. Y en esos tiempos, pues eran tiempos bárbaros, hermano. O sea, eran tiempos donde el ejército arrasaba a los pueblos. Eran tiempos donde si al ejército se le antojaba llegar a robar tu casa, la robaba, hermanos. Ahí no había justicia. Ahí no había justicia. Eran tiempos muy peligrosos en ese tiempo para los pueblos. Dice, así mismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos.
Fíjate, en el 15, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos, y tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. ¿Te das cuenta? Aquí Dios les está dando un tiempo para que razonen, para que digan, no, sí, que digan los ancianos y el pueblo dijeran, no, ¿sabes qué? Sí, cierto, la estamos regando. Imagínate que a ti te dieran todo este tipo de que te va a pasar algo, si tú tomas esa decisión y de repente, hermano, ¿cuál sería la actitud de nosotros? ¿O cuál ha sido la actitud que hemos tenido a lo largo de nuestra vida cristiana, hermano? Que nos dice, no hagas esto porque te va a ir mal. No hagas esto otro, no tomes esta decisión. Y más sin embargo terminamos, fíjate cómo terminó el pueblo de Israel, ¿qué diciendo? Ya después de que tuvo toda esta información, hermano, en sus manos, dice, por el pueblo, dice la palabra del Señor en el 19, no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, así dijo el pueblo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, nos damos cuenta la obstinación de parte del pueblo de Israel, un corazón soberbio, un corazón arrogante, un corazón que Dios le está diciendo, no lo hagas esto. Mira, Dios mismo a través de Samuel les está dando el consejo, pero como Dios es un Dios que nos da libertad, nos ha dado el libre albedrío, que no estamos sujetos como un chip, que tú me obedeces hoy, no. Dios te dice, esto te puede pasar, tú escoge qué quieres. ¿Quieres ir a la derecha o quieres ir a la izquierda? Tú escoge. Y Dios en este momento al pueblo le dice, le está diciendo claramente cómo ese rey iba a abusar de su poder. Todo, hermano, cada una de las características, cómo es lo que iba a pasar con ese. ¿Y qué es lo que pasa ahorita cuando vemos, por ejemplo, países comunistas, como por ejemplo Corea del Norte? Corea del Norte, donde la gente, hablando del cristiano, no pueden tener iglesias abiertamente como aquí nosotros, hermano. Allá sí son persecuciones de verdad. Allá sí mandan a los campos de concentración a los cristianos. Allá no cualquiera puede hacer lo que quiera, hermanos. Allá hay reglas bien duras y sentencias bien duras, hermano, con los ciudadanos. Y ya los ciudadanos pues se imponen ese tipo de reino, se imponen ese tipo de poder y tratan de caminar dentro. Y si tantito te encuentran algo extraño, hermano, vas a los campos de concentración, te matan, te desaparecen, hermano. Entonces nos damos cuenta cómo en estos tiempos hay ese tipo. Por ejemplo, ahorita en México, que se está destapando todo lo que hubo durante más de 36 años, casi como 6 sexenios, si no 5 o 6 sexenios, todo lo que venían haciendo, hermano, en el gobierno. No es que ahorita esté bien, todavía, o sea, es bien duro para poder limpiar todo eso, esa corrupción que México entró, hermanos. Pero nos damos cuenta ahorita con todas las fosas clandestinas que están apareciendo de muertos, con todos los recuentos de persecuciones que hubo contra los periodistas desaparecidos, gobernantes que sí querían hacer lo correcto y dice el otro, o sea, dice el partido nos está estorbando, vamos a desaparecerlo. Cómo el gobierno a los periodistas los sobornaban para que hablaran lo que el gobierno quería. Cómo vimos gente inocente que estuvo en la cárcel, ¿no? Ahí vemos la historia esa famosa de la francesa y el otro personaje, que ella logró salir porque pues de alguna manera su país abogó por ella, pero el otro personaje sigue en la cárcel, creo que ya lleva más de 15 años en la cárcel. Y ahorita se está destapando todo eso, hermano, y nos damos cuenta del abuso de poder que ha habido en esos tiempos. Ya no, en México dicen, no, hay varios partidos, PRD, PRI, PAN y todos. No, ya es uno solo, y que todos estaban aliados. Ya nomás echaban volado a ver quién era el presidente, hermano. Pero se estaban saqueando todo el país, hermano. Y nos damos cuenta del abuso de poder que hay. Ahora imagínate nada más que durante estos 36 años no hubieran reinado o no hubieran estado en la presidencia ese tipo de personajes, y hubiera estado Dios directamente reinando en esa tierra, hermano, ¿cómo sería México? O sea, ¿cómo habrá sido si Dios gobernara? Si aquí en Estados Unidos, que vemos que tomaron en cuenta las escrituras, que fue un país que sus cimientos fueron fundamentados en la palabra de Dios, no es perfecto el país, no es perfecto, tiene igual también como todo corrupción, de alguna manera, es también, o sea, le pega lo que es la imperfección del ser humano, ¿no? Y dentro de todo, pues también encontramos gente mala, ¿no? Y gente que hace trampas. Pero en la mayoría, hermano, nos damos cuenta que el haber tomado Estados Unidos
el consejo de Dios, de la palabra, y fundamentar esta nación bajo leyes, bajo mandamientos de Dios, nos damos cuenta que esta nación fue bendecida. Y un propósito tenía Dios de bendecir esta nación. Y que gracias a los gobernantes que en su libertad, en su libre albedrío dijeron, vamos a fundamentar este país en la palabra de Dios. Y que en sus inicios, hermano, era un país donde se predicaba la palabra de Dios en las escuelas, donde aquí, hermano, se daban grandes predicadores, donde aquí fue un semillero que mandaron predicadores para todas partes del mundo. A México llegaban demasiado, allá dejaron mucha semilla predicada, hermano, porque México, como sigue siendo todavía un país católico casi en todo, hermano, ha sido bien difícil desarrollarlo, pero el pueblo de Dios, hermano, la gente está siendo tocada y va incrementándose. Entonces el reino de Dios se está extendiendo en una nación que venía con raíces de idolatría, con raíces de las tradiciones, la que teníamos nosotros, y otras que ya que se han metido a lo largo de los años y que ahí mismo tal vez se han formado. Pero vemos cómo el reino de Dios se va extendiendo en México. Pero aquí en Estados Unidos, el hecho de que hayan tomado en cuenta la palabra de Dios directamente en el poder, eso ha traído mucha bendición. Y no solo eso, hermano, también ha traído bendición para proteger al pueblo de Israel. Nos damos cuenta de lo que ha pasado, cómo Estados Unidos ha protegido. Si no hubiera sido por Estados Unidos, hermano, después de la Segunda Guerra Mundial no hubieran regresado a Israel, todo el pueblo de Israel, porque todos están regados por todo el mundo, pero ya ese pueblo ha florecido, hermanos, y Estados Unidos jugó un papel muy importante, y por haber jugado un papel muy importante, el reino, por así llamarlo, de Estados Unidos en el reino de Israel, hermano, Dios bendice a la nación de Estados Unidos. O sea, nos damos cuenta que ahorita, por ejemplo, con este Trump que acaba de salir, de alguna manera, aunque no es perfecto en su totalidad, y algunos sufrimos el asedio por sus decisiones, pero él estar ayudando al pueblo de Israel, hermano, trajo una bendición, porque de alguna manera, mira, aunque no nos lo merezcamos, dice, no, que la economía estuvo bien, y él haber quitado en su tiempo, en sus 4 años, quitó lo que, más bien dicho, no quitó totalmente, pero atacó y estuvo guardando a la nación de la homosexualidad y todo lo que él estuvo en contra del aborto, y cómo estuvo protegiendo a Israel. Entonces nos damos cuenta cómo Dios lo bendijo, aunque no es un personaje perfecto. Nabucodonosor no era perfecto, hermano, era un hombre muy sanguinario. Ciro tampoco era perfecto. Ninguno de los que a lo largo de la historia bíblica, hermano, han sido bendecidos por Dios en sus reinos, con un propósito que Dios tiene detrás, no han sido perfectos. Entonces Dios los bendice y bendice a la nación, hermano. Entonces Dios nos ha bendecido, nos bendice en este tiempo, y a través, hermano, de todo eso vemos cómo el reino de Dios se va extendiendo. Pero va a llegar un momento, hermanos, donde todo eso va a ser cubierto por unas tinieblas, hermano. Y cuando surge el arrebatamiento, hermano, esas tinieblas van a acabar de cubrir toda la tierra. Y ya nada más el pueblo de Israel, que es, después del arrebatamiento, que es la iglesia, la que se va, el pueblo de Israel se queda. Los que no se arrepintieron, para que siga lo que es las profecías, vemos en la semana 70, pero necesita salir la iglesia. Entonces, bueno, estamos hablando de los reinos, hermano, cómo aquí el pueblo de Israel desecha el reino de Dios, y a lo largo de la historia, desde aquel día cuando lo desecha, han venido reyes y reyes y reyes y reyes y reyes en el pueblo de Israel, hasta nuestros días, que ahora ya no son reyes, ya son presidentes, han cambiado la forma de gobierno. Y vemos cómo eso se va a venir a culminar, hermano, en la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, va a implantar su reino visible y terrenal, que va a estar gobernando desde Jerusalén. Y ahí estamos entrando a otro tema. Entonces estamos hablando del reino, cómo es que desde ese día que desecharon ellos a Dios para que no reinara sobre ellos, los dejó, está bien, pero ya les dio todo esto que iba de pasar. Fíjate, en el 20 dice, y nosotros seremos también como todas las naciones. Fíjate lo que pedía el pueblo de Israel, hermanos. O sea, lo que pedía el pueblo de Israel es decir, nosotros queremos también ser como las otras naciones. La iglesia, ¿cómo nos veríamos diciendo? Nosotros también queremos ser como los otros grupos religiosos de las otras iglesias. O sea, querer meter los gobiernos de otras iglesias a la iglesia, a traer cosas de allá fuera de la iglesia, hermano, eso no está de acuerdo a Dios. Y fíjate, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará. Y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel,
oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Y nos damos cuenta aquí cómo Dios accede a la petición del pueblo de Israel. Cómo Dios dice: está bien, ya les dije lo que va a pasar. Si sobre esa advertencia ustedes lo quieren, está perfecto, se los voy a dar. Entonces le dice a Samuel: está bien, pónselos, ponles un rey. Ellos ya saben lo que va a pasar. Y nos damos cuenta todos los abusos. Cuando leemos las escrituras en el libro de los reyes y de las crónicas de los reyes, hermano, nos damos cuenta todos los abusos que hubo de parte de los reyes hacia el pueblo de Israel. Nos damos cuenta cómo los reyes inundaron Israel y Jerusalén de dioses, de idolatría. Yo esta semana estudiaba la historia de Josías. Me daba cuenta de Josías, un personaje, hermano, que amaba a Dios. Pero él nació en un tiempo donde había tanta idolatría. Sus abuelos, su papá y todos inundaron Israel de idolatría, hermano. Pero cómo es que Dios lo bendice. Ya vamos a sacar un estudio de Josías más adelante. Y vamos a ver, y nos damos cuenta ahí cómo a lo largo de la historia, hermano, cómo han abusado todos estos reyes en el pueblo de Israel. Y eso es un reino, hermano. O sea, el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por Dios directamente. Pero ellos dijeron: no, ponos un rey. Y ya estudiamos que un rey, hermano, un reino, era la forma vital de referirse. Era un rey, un territorio, un numeroso ejército, que ya hasta Dios les había advertido, un pueblo y los súbditos. Eso es lo que se compone, eso es lo que estaba pidiendo el pueblo de Israel, un rey. Y eso es lo que Dios les dio. Fíjate, Dios lo permitió por pago de su rebeldía e idolatría. Les puso un rey conforme a su corazón. O sea, conforme al corazón del pueblo, hermanos. Lo que estaba pidiendo el pueblo. En rebelde, idólatra y todos los males que estaba haciendo el pueblo de Israel, hermano, conforme a su corazón, ellos pidieron un rey. Y conforme a su corazón, hermano, Dios se los dio. Un rey que ya las características no las sabemos, hermano. La historia ya no sabemos del rey Saúl, cómo fue que desobedeció a Dios y terminó. Ni siquiera pasó de una generación a otra, sino que terminó su reinado y se lo pasó a David. ¿Te das cuenta cómo es la consecuencia? Pero mientras, ahí vemos cómo fue que Dios le dio su pago. Bueno, ya que nos dimos cuenta que es un reino, hermano, terrenal, de qué se conforma, y un ejemplo con la palabra del Señor en los tiempos de Israel, cómo fue que pidieron un rey, vamos al punto número 2, que es: ¿qué es el reino de Dios? Vamos a adentrarnos a ver qué es el reino de Dios, hermano. Ya hemos escuchado tal vez a lo largo de la historia: no, pertenecemos al reino de Dios, y a lo mejor hemos escuchado diferentes sermones del reino de Dios, y bueno, vamos a estudiar uno más. ¿Qué es el reino de Dios? Reino de Dios, del griego, fíjate lo que dice la palabra, reino de Dios. Del griego dice basilea tou teu. Y dice que es un reino en el cual Dios es el gobernante y juez, cuya sede es en el cielo. Sabemos que la sede de Dios está en el tercer cielo, es donde está su trono. Y que Él es la máxima autoridad y que de allá arriba Él está reinando. Y fíjate, dice: Juan el Bautista y Jesús anunciaron la venida del reino de Dios. O sea, ellos vinieron, primero vino Juan el Bautista y comenzó a anunciar. Imagínate que la tierra estaba sumergida en las tinieblas. La tierra estaba sumergida y estaba amarrada a esos reyes, a esos imperios que había en ese tiempo. Y de repente viene Juan el Bautista a decirles el reino de los cielos. O sea, un reino que no estaba aquí en la tierra. Juan el Bautista le dice: el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, si Juan el Bautista decía el reino de los cielos se ha acercado, es porque ese reino estaba lejos. Ese reino no estaba cerca de los que estaban ahí, no estaba cerca de nosotros, y mucho menos de nosotros, hermano, mucho menos de nosotros que no éramos parte del pueblo de Israel. Fíjate, en Mateo 3, del 1 al 2, dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el primer anuncio. Ya habían profecías anteriormente, hermanos, del reino de Dios. Y vamos a Isaías. Si lo quieres buscar, vamos a ver la profecía que habla acerca de esto. Isaías 40.
Isaías 40, y vamos a ver la profecía. Y hay muchas profecías, hermano, pero vamos a leer solamente esta parte. 40, versículo 3. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y aquí se está refiriendo al anuncio que iba a comenzar a hacer Juan el Bautista. Al anuncio de donde en la tierra solamente había ciertos tipos de reinos, pero todos los reinos, hermano, eran terrenales. Todos los reinos eran gobernados por la avaricia del hombre. Los poderes estaban llenos, hermano, de toda la idolatría y todo lo que al hombre se le ocurriera. Tan solo los imperios, en ese tiempo Israel estaba bajo el imperio de Roma. Y en Roma, ¿qué tanto pecado no se vivía ahí, hermanos? Roma estaba sumergido en la idolatría, en tantos dioses que ellos adoraban, prácticas sexuales bien prohibidas de parte de Dios. O sea, de todos esos reinos, hermano, de la tierra sí están, y hasta en nuestros tiempos, o sea, en nuestros tiempos. Pero en el tiempo que Juan el Bautista comenzó por primera vez a decir: arrepentíos, arrepiéntanse. Y este es un llamado para todos, hermano. No solo era para el pueblo de Israel. Era un: arrepentíos toda la tierra, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque los reinos que gobiernan van a desaparecer. Y va a llegar un día donde el Rey de Reyes y Señor de Señores va a gobernar totalmente la tierra, hermanos. Eso es lo que vino anunciando Juan el Bautista. El primer día, ya habían profecías antes de que anunciaban de todo esto, pero en ese momento ya empezaba literalmente Juan el Bautista a anunciar. Y atrás de él, hermano, ya venía Jesús. Juan el Bautista le estaba preparando el camino a Jesús. Juan el Bautista estaba preparando la llegada del Cordero. A ver, hermanos. Y fíjate, en Mateo 4:17 dice la palabra del Señor, hablando de Jesús: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Fíjate cómo comenzó su predicación de Jesús, igual que la de Juan el Bautista, y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos ya estaba entre ellos, hermano, porque donde está Jesús está el reino de los cielos. Aunque venía como siervo, porque solamente venía como el Cordero para morir por los pecados, que ese tenía que ser el primer paso, hermanos, para poder tener acceso al reino de los cielos. ¿Te das cuenta? En un mundo natural, en un mundo perdido en pecado, en un mundo lleno de tinieblas, vino el Creador y bajó entre nosotros a anunciarnos: el reino de los cielos ha llegado. Y muchos, hermano, tenían el velo bien puesto, que no se dieron cuenta, hermano, quién era el que estaba caminando ahí. Y los pobres era el que les estaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, ahorita están en la presencia de Dios, ya disfrutando del reino de Dios, disfrutando de su presencia, hermanos. Amén. La frase "se ha acercado" significa: ha venido, ha llegado o está aquí. ¿Nos damos cuenta? O sea, si Cristo está en tu corazón, hermano, el reino de Dios está en ti ya. El reino de Dios, ya nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces tú podrás estar en tu trabajo con 8 personas ahí, y de las 8, 3 son convertidos, y tú también, son 4. 4 en ese lugar pertenecen al reino de los cielos. Y los otros 4, hermanos, siguen perteneciendo al reino de las tinieblas, que es el reino de la tierra, hermanos. Eso es lo que tenemos que tener bien claro, hermanos. Que ahora el Señor hace una diferencia entre nosotros y los que no lo conocen. Hace una diferencia en nosotros, sellándonos con el Espíritu Santo y diciéndonos: tú eres parte de mi reino. Va a llegar un día donde se va a consumar completamente mi reino, pero tú ya estás en la lista, tú ya estás dentro. Amén. Entonces nosotros tenemos que predicar el Evangelio para que ese reino de Dios, la presencia de Dios, nazca en otro corazón, y el reino de Dios se vaya extendiendo y extendiendo y extendiendo, hermanos. Como hasta ahorita a lo largo de la historia lo hemos visto, hermano, cómo el reino de Dios se ha extendido totalmente, hermanos. Todos nosotros, hermano, andábamos allá afuera, y cada uno de nosotros tenemos un testimonio diferente de lo que hacíamos, y eran cosas malvadas, hermano. Y él muy tranquilo, por muy tranquilo que haya sido, pues tenía malos pensamientos, a lo mejor tenía esclavitud de lujuria, no sé. Pero la naturaleza, hermanos,
que nosotros teníamos no era buena. Pero Dios toca nuestras vidas y ahí venimos. Y empiezan a venir del oeste, del este, del norte, del sur, ¿no? Y empiezan a congregarse en ese tipo de lugares. Y entonces, los que estamos en este lugar, hermano, entonces si viniera el arrebatamiento, hermano, en este momento, pero nosotros tenemos la certeza que ahora ya pertenecemos a ese reino de Dios. Amén. Jesús nos aconseja que le pidamos a Dios. Fíjate, después de que Juan el Bautista, Jesús, empiezan a proclamar que el reino de los cielos se ha acercado y que se arrepientan. Fíjate, nada más el requisito que estaba diciendo. Les dice primero el anuncio: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate, le está diciendo arrepiéntanse. O sea, le está diciendo primero cómo pueden ustedes ser parte del reino de Dios. Aquí no lo está diciendo en esta parte: arrepiéntanse de sus pecados. Y bueno, cuando estudiamos la palabra arrepentirse, hermano, pues ya nos damos cuenta ahí que arrepentirse es dar un cambio, un giro totalmente a nuestras vidas, para que nosotros podamos tener acceso o poder ser parte de ese reino que Jesús dijo se ha acercado, ya está entre nosotros. Necesitamos arrepentirnos. Y aquí Jesús, más adelante, hermano, nos aconseja cuando les dice: enséñanos a orar, les dicen los discípulos. Y fíjate lo que les dice en Mateo 6, del 9 al 10. Dice la palabra del Señor: vosotros, o sea, todos ustedes, pues oraréis así. Y fíjate lo primero que le dice Dios a ellos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es un reconocimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una exaltación, una alabanza al Señor. Así comienza la oración modelo que Jesús nos dejó a todos nosotros, con alabar al Señor, hermanos. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros oramos, hermano. Lo primero, alabar al Señor. Vas a entrar en tu tiempo de oración, hermano. Lo primero que tienes que hacer, entrar en un tiempo de alabanza a Dios, de adorarlo, de reconocerlo. Y fíjate aquí como lo dice Jesús: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque Él es nuestro Padre, a la vez es nuestro Rey. Dice en el 10: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Fíjate aquí lo que está diciendo Jesús. Así oren: venga tu reino. O sea, que tu reino, Señor, venga a mi vida, pero que también tu reino ya venga a esta tierra, para que todo esto que estamos sufriendo, todo lo que sufren en las naciones, hermano, se termine completamente. Ven a establecer tu reino. Es como cuando dice: ven Jesús. O sea, le digamos al Señor: ven Jesús. Cuando nosotros decimos al Señor: Señor, ven ya por nosotros, Señor, ven, te estamos esperando. Es porque le estamos diciendo: Señor, que tu reino ya se venga a establecer, de alguna manera, literalmente en la tierra. Pero también le estamos diciendo: Señor, venga tu reino, porque desde ahorita, hermano, lo que nosotros tenemos que comprender es que ahora ya no pertenecemos a las tinieblas, al reino de las tinieblas, sino al reino de Dios. Y por ser parte de ese reino de Dios, hermano, nosotros tenemos que caminar conforme a lo que ese rey ha establecido. Ya ha establecido una constitución, que es la palabra de Dios. Ha establecido sus leyes, su regimiento, todo lo que Él quiere de nosotros. Aquí está establecido en la palabra de Dios, hermano. Entonces cuando le decimos: Señor, venga tu reino, es porque Señor, establece tu reino en mi corazón. Ahora ya no sirvo al reino de las tinieblas. ¿Cómo era mi comportamiento en el reino de las tinieblas? Ahí tenemos en Gálatas 19, cuando dice las obras de la carne. Inmundicia. ¿Qué más son las obras de la carne? Enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Todo eso era lo que nosotros éramos antes, hermano, lo que practicábamos cuando vivíamos en el otro reino. Pero cuando ya pasamos al reino de Dios, hermano, se acabó eso. Ahora tenemos que vivir conforme a esto, y que los frutos del Espíritu Santo comiencen a brotar en nosotros, que esa es la muestra de que estamos dentro del reino de los cielos. Fíjate la misericordia del Señor. Dice la palabra del Señor: mientras estamos vivos hay esperanza. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando vamos a los frutos del Espíritu, hermano, tenemos que darnos cuenta si en realidad en mí están brotando frutos del Espíritu Santo. Y ahí entra la misericordia de Dios, que si no están brotando frutos del Espíritu Santo, ahí es donde tengo que clamar al Señor. Y decirle: Señor, ya no quiero que las obras de la carne estén brotando de mí, Señor. Ya no. O sea, Dios nos ama, hermanos.
Dios nos ama y ha venido a establecer su reino primeramente en nuestro corazón. Él ya derrotó a Satanás, ya derrotó al diablo. ¿Te das cuenta? Ya lo derrotó, pero va a llegar un momento donde se va a culminar eso. El Apocalipsis dice que va a ser arrojado, ¿no? Al lago eterno. Bueno, en este tiempo, cuando Jesús venga, durante su milenio, pues Él va a ser atado. Entonces nos estamos dando cuenta que nosotros tenemos que creer eso, hermanos, que el reino de las tinieblas ha sido derrotado. ¿Sufrimos el asedio? Sí, todavía, porque vienen y nos golpean, vienen los dardos, pero por algo la palabra del Señor nos da también herramientas y nos da consejos y nos dice cómo nosotros podemos repeler los ataques del enemigo, los ataques de esos reinos. ¿Se acuerdan en las películas cuando vemos que cómo se pelean reinos contra reinos, no? Cómo vienen las flechas y están atacando un rey porque quieren tumbar su reino, quieren despojarlo de todo lo que tiene y adueñarse de sus tierras. Y el otro también contesta con soldados y con espadas y todo, ¿no? Cómo se peleaban en la antigüedad. Pues en estos tiempos es algo así, en una pelea espiritual, hermanos. Satanás queriéndonos arrancar y sacarnos de la iglesia. Satanás queriendo que nosotros nos perdamos, hermanos. Ese es su propósito, su objetivo. Entonces te manda muchos dardos, te manda amistades que no son correctas, te manda personas que no tienes nada que estar haciendo con esas personas. Recibiendo consejos que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y el diablo todo el tiempo, él no se cansa, hermanos. Él trabaja las 24 horas junto con sus demonios. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro que ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino que de ahí nos sacó Dios a través de la fe, a través del Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver eso. Pero sí vamos a estar recibiendo ataques. Y ya vamos a preparar otro estudio que habla acerca de que somos soldados dentro del reino de los cielos. Porque así como somos hijos de Dios, somos pueblo de parte del reinado de Dios, pero también somos soldados. O sea, somos de todo. No porque tú estés sentado en ese lugar digas, no, yo no estoy haciendo nada en la iglesia, yo no. No, tú también estás llamado a ser soldado de parte del pueblo de Dios. Cuando tú predicas la palabra del Señor, cuando tú educas de acuerdo a la palabra del Señor a tus hijos, cuando tú tomas buenas decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, en ese momento ya estás peleando la guerra espiritual. Al momento de tomar una decisión en tu mente, agarro este trabajo, agarro este otro, pero acá me dicen que es un bar. Acá es un bar y acá es una oficina de banco. ¿Cuál tomaríamos? Ok, pues de acuerdo a tus principios y tus valores, de acuerdo a lo que hay en tu mente. Pero si de repente te dicen ahí la vocecita esa, no, pero acá en el bar, mira, te ganas tanto de propinas y te pagan tanto de sueldo. No, allá que vas a ganar un sueldito, acá te van a dar más, te va a ir mejor. Y ahí es donde nosotros recibimos. Y ahí es donde nosotros hay que tomar esa decisión. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿De acuerdo a qué? Por eso es importante, hermano. Ahí es una guerra. Ahí ya es una guerra, hermano, que estamos peleando nosotros. Si tomas la decisión de irte al bar, te va a traer consecuencias. Y no van a ser muy agradables. Si te vas al banco y si dice la palabra de Dios un ambiente más sano, más limpio, de acuerdo a un hijo de Dios, te va a traer buenas consecuencias de parte de Dios. Eso lo mira Dios y eso Dios lo bendice, hermanos. Entonces te das cuenta todos los días. Aunque tú digas, pero yo no soy ujier, yo no soy músico, yo no predico. No, hermano, todos estamos dentro del reino de Dios. No es necesario estar de ujier para decir, oh, yo soy un soldado de Dios. No, es parte de. Pero todos los que hemos nacido de nuevo, hermano, ya somos soldados de Dios. Y eso lo vamos a ver más, en otra predicación. Fíjate, Jesús hace énfasis en un reino. Quiero traducción en lenguaje actual del versículo anterior. Dice, ven y sé nuestro único rey. Fíjate, en el otro decía, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como allá los ángeles hacen tu voluntad, y que allá no hay nada de rebeldía, así también en la tierra. También establece tu reino en la tierra, que aquí también se haga tu voluntad. Y en la traducción en lenguaje actual, con otras palabras, ven y sé nuestro único rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Amén, hermanos. Fíjate, dice, Jesús hace énfasis en un reino en el cual Él será el rey. Fíjate, Jesús cuando anduvo aquí entre nosotros, entre allá en Jerusalén, en Israel, hizo énfasis, hermano, de que Él era un rey y su trono. Fíjate, en Lucas 22:30 dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Le está diciendo a los discípulos, ¿se acuerdan de ese evento de la última cena, no? Dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús entró a la tierra diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entró a un lugar donde el reino de Satanás era el que gobernaba, hasta el templo, hermanos.
Porque los fariseos, que eran la máxima autoridad espiritual de esos tiempos, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eran los encargados de dar la ley, hermano, y eran hijos de Satanás. Nos damos cuenta que las tinieblas estaban tan metidas en todo, hermano. Podemos decir: no, pero el pueblo de Israel y los otros pueblos, Roma y todos, estaban igual, hermanos. Lo que cambiaba nomás eran las prácticas que hacían, pero era lo mismo. Era la idolatría, la avaricia, todas las maldades que hacían en Israel. Ahora, había pequeños remanentes en personas que decían que se apegaban a la palabra, sí lo sabían. Ahí tenemos a Nicodemo, ahí tenemos que era fariseo y cómo tuvo miedo en esos tiempos de los fariseos y tuvo que visitar a Jesús de noche, ¿no? O sea, porque lo podían hasta matar, hermano, por traición. Ahí tenemos a Cornelio, que era un soldado romano y que se apegaba a la palabra de Dios, hermano. Él y toda su casa. Y como varón de Dios les compartía la palabra en su hogar, hermanos. Y como él tenía un corazón y una tierra en su corazón ya preparado para recibir la palabra, que cuando llegó Pedro, hermano, en cuanto les empezó a predicar el evangelio, el Espíritu Santo llenó ese lugar, hermano. Empezaron a hablar en otras lenguas. Recibieron la palabra de Dios con un corazón hambriento y sediento de decir: ¿quién es Dios? Háblame de este nuevo reino. Quiero ser parte de este reino. Y en ese momento el Espíritu Santo los sella, hermanos. Los sella. Y en ese momento Cornelio y su familia se hacen parte de este reino. ¿Te das cuenta? Y así pasó con cada uno de nosotros, hermano. Cuando nos predicaron el evangelio, cuando clamamos a ese Dios que no conocíamos y que Dios trajo esa llenura, ese toque especial que solamente Él da, hermanos, esa transformación en nuestro interior. Y Dios nos dice: con eso, esas son las evidencias de que has nacido de nuevo, de que pecas y te contristas en tu corazón y no pasan 2-3 horas cuando dices: Señor, perdóname porque tuve una acción de arrogancia. Perdóname porque dice tu palabra: airaos pero no pequéis. Y yo agarré y le puse un trompón a aquel. A mí me pasó una vez, hermano, que me llenaron el buche de piedritas, como decimos allá en México. Llegó un momento ya no aguanté y me agarré a trancazos con un compañero de trabajo. Pesado hasta lo más no morir, o sea, pesado y pesado, hermano. Y yo llegué en la noche llorando, porque a ese yo le predicaba el evangelio. Y de un día para otro, hermano, nos agarramos a trompadas ahí en el trabajo. Y yo le dije: Señor, perdóname, Dios. Y 2-3 meses después, ese personaje, que ahora ya es hermano, con toda su familia se convirtieron al evangelio, hermanos. Porque él también vio que la regó. Y Dios trabajó ahí en su corazón. Al otro día me pidió disculpas. Me dijo: no, perdóname, dice. Discúlpame, porque yo sé que tú no me puedes responder igual. Y él era un grosero, hermano. Grosero con todo así, flores así de todo, sacaba de su boca serpientes, de todo, hermanos. Pero llegó un momento donde de repente nosotros la regamos. Entonces, gracias a Dios por él, hermano, está en México con su familia, pero se convirtió a Cristo. Pero una conversión así, hermano, de esas de que dices: wow, lo ves y está totalmente transformado. Me tocó verlo, casi trabajé con él como 8 meses, imagínate. Y en 3 meses lo veo que es otra persona. Y luego te das cuenta del cambio, hermano. Cómo el Espíritu Santo hizo la obra en su corazón. ¿Okay? Yo la regué, sí, una vez. Y así, cualquiera de ustedes, hermano. ¿Cómo pueden saber que son nacidos de nuevo? Pecas y estás incómodo. Pecas y el Espíritu Santo te está redarguyendo. Tienes una cuenta pendiente con Dios. Tienes una cuenta pendiente con Dios. Y vas y te arrodillas y dices: Señor, perdóname, Dios. Hice algo que no tenía que hacer. Eso, hermano, si tú sientes eso, es que eres nacido de nuevo. Pero si tú pecas, pasan los meses, los días, y otro pecado, y eres practicante del pecado, hermano, aguas. Y clama al Señor, para que decirle al Señor: Señor, dame ese nuevo nacimiento, Dios. Quiero experimentar tu presencia, Dios. Quiero buscarte a través de las Escrituras. Amén, hermanos. Fíjate, dice, Jesús hace énfasis en un reino en el cual Él será el rey. Eso ya lo leímos. Pablo habló del reino de Jesús. O sea, Pablo también se refirió al reino de Jesús. En 2 de Timoteo 4:1 dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjate cómo Pablo, ¿no? Y hay muchos versículos que hablan del reino de Jesús, pero ahorita solamente saqué algunos. Pero fíjate cómo Pablo también habla acerca del reino de Jesús. Habla acerca del reino de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y cuándo va a ser su manifestación, hermanos? En su segunda venida, cuando Él venga.
Ahorita es un tiempo de misericordia, es un tiempo de gracia, para que nosotros que caminemos por fe y no por vista. Ya cuando Él venga, hermano, o si nos llama a su presencia antes de que Él venga, hermano, nosotros ya andaríamos por vista, porque ya lo vemos. O sea, imagínate a nuestros hermanos que se han ido, hermano, de verdad, en serio, ellos están mejor ahorita. Imagínate estar en la presencia de Dios, hermano, donde ya no hay preocupaciones, donde ya no hay nada, hermanos. Se acabó el sufrimiento. Nosotros todavía nos quedamos acá otro tiempo más, hermano, para seguir la obra que tenemos que seguir, para seguir extendiendo el reino de Dios en el corazón de las personas, hablarles de este reino que Dios ha venido a establecer en nuestros corazones y que va a venir a confirmarlo, a establecerlo completamente, literalmente. Ya después del milenio, pues ya no sabemos qué vaya a pasar. Si seguiremos aquí, yo no sé, si nos llevará a otro lugar, no sé, pero ya estamos dentro de, ¿te das cuenta? O sea, hasta ahorita lo que estoy estudiando nomás me llega el milenio y habla acerca de lo que va a haber en el milenio y cómo el reino de Jesús va a reinar sobre la tierra, y bueno, ya hasta ahí. Ya después no se sabe mucho, pero de que van a ser muchas cosas agradables, hermano, lo que se ve allá arriba, no se imaginamos ni tantito. Algunos teólogos y todos adelantan a decir cosas como que van a haber reinos de diferentes planetas y cosas así. No lo sabemos, puede ser que sí, no lo sabemos, pero todo eso que es de parte de Dios, todo eso es bonito, hermano, es hermoso, es justo, es algo que no nos imaginamos, hermano, pero es muy, muy agradable. Dice Pablo, ya dijimos, Apocalipsis 22, de 3 al 5, dice la palabra del Señor, fíjate, y no habrá más maldición. O sea, ya cuando esté en ese lugar, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Aquí ya está hablando del reino de Dios. Fíjate, dice, y no habrá más maldición. O sea, que en ese trono donde va a estar Dios, donde está el Cordero, dice, estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? Y ahí, hermano, se acabó todo eso, lo que le dijo Dios a Samuel, de todo lo que iba a hacer, el abuso que iba a hacer el rey que les iba a poner a Israel. El reino de Dios, hermano, donde Dios va a reinar, donde va a estar en su trono, y también dice aquí que va a tener siervos allá arriba. No es de esa manera, hermano. Va a ser totalmente diferente, un reino de bondad, de amor, de misericordia, un reino totalmente transformado a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver aquí en la tierra, hermano. Amén. Fíjate, en Zacarías 14:1 dice, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Eso es parte de las características del reino de Dios, hermano. Ese fue el punto número 2. Vamos al punto número 3. ¿Cómo puedo ser ciudadano del reino de Dios? ¿Cómo me puedo yo convertir en un ciudadano del reino de Dios? Juan del 3 al 5, Jesús tuvo una plática, hermanos, muy interesante, con un personaje, con un fariseo, con un maestro de la ley, pero de noche, en lo oscuro, porque aquel no quería que se dieran cuenta. Entonces él lo visita, porque había unos pleitos tremendos, hermanos. Si Nicodemo, como fariseo, hubiera ido a consultar a Jesús de día y que lo hubieran visto, y que como que estaba ahí como diciendo, oye, pues sí tiene razón, y como que trataba ahí de que no lo fuera a atacar, porque otros lo visitaban, pero para atacarlo, a ver en qué le caían y todo, pero él lo hizo de una manera más como con esa curiosidad de decir, oh, está haciendo milagros, y luego y todo lo que habla, o sea, sí, en su corazón estaba haciendo algo, en su corazón de Nicodemo, y se daba cuenta que no era un personaje más, un fariseo más, un religioso más, sino que Jesús había algo que él no alcanzaba a percibir. Y dice que lo visita de noche, ¿no? Fíjate en Juan 3, de 3 al 5. Dice la palabra del Señor en Juan 3, de 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si nosotros no nacemos, hermano, de nuevo, como Jesús le dice a Nicodemo,
Si no nacemos de nuevo, no vamos a poder entrar al reino de Dios. No vamos a poder entrar, hermano. ¿Cuántos aquí han hecho hasta lo imposible por querer ser ciudadanos americanos? ¿A cuántos que ya tienen la ciudadanía americana no les costó hacerla? ¿Cuántos? ¿Cuántos medios hay o cuántas vías hay para que yo pueda ser un ciudadano americano? ¿Para qué? Para que yo pudiera tener todos los beneficios que este país ofrece. No es lo mismo ser indocumentado a decir, soy ciudadano americano, tengo mi mica, tengo mi papel, que soy ciudadano. El gobierno no ve igual a un indocumentado y a un ciudadano americano. No lo ve igual. Y los beneficios no son iguales. ¿Te das cuenta? Y para arreglar ser ciudadano americano hay muchas vías. Ya muchos lo sabemos. A lo mejor se casa con un americano, con un americano. O a lo mejor te dan un TPS y ya después de 10, 15 años puedes meter tu trámite, te pueden dar una residencia permanente. Pero antes de obtener la ciudadanía, hermano, tienes que ser residente permanente. Y en esa residencia permanente no tienes todavía todos los beneficios. Puedes entrar, salir del país, pero no puedes estar mucho tiempo afuera, tienes que regresar y ciertas cosas. Aun cuando se jubilan, hermano, no tienen los mismos beneficios un residente permanente que un ciudadano americano, cuando tienes ya sus papeles completos. Entonces, para ser ciudadano americano y tener todos los beneficios, hermano, ¿qué es lo que necesito? Y empiezas a investigar. Pues mira, piden estos trámites y piden esto otro. Solamente hay estas vías para hacerlo. ¿Y cuántos no quisieran hacer hasta lo imposible, hermano, por obtener esos. Yo, por ejemplo, cuando fui a Atlanta hace como 5 años, viví en la casa de un peruano. Y ese peruano tiene su hermano. Los dos se dedican a la construcción. Yo trabajé para ellos haciendo azulejo, pegando azulejo. Y yo vi en la casa de uno de ellos. Esa casa que él tenía ahí, hermanos, era una casa que había comprado para estar con una mujer que se prestó a casarse con él, una americana, no latina, sino de güera, y darle los papeles por una cantidad de dinero. Y él, su familia la tenía viviendo en otra ciudad, un poco retirada de ese lugar. ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde se pueden poner de acuerdo? Hasta los matrimonios, pues decir, órale, tú arreglas y ya al rato te divorcias y ya después de 3 años te vuelves a casar conmigo y ahora me das papeles y me arreglas. ¿A poco no? Esos casos los vemos casi siempre. Y como ese muchos, hermano. También vi otro caso de un hermano que, cómo se metió en problemas. Y se pone de acuerdo con su esposa, se pone de acuerdo con una amiga que tenían y él. Ahí están los tres, fíjate, su artimaña que querían hacer su plan. Tenía viviendo a la muchacha, no consumaron nada, nomás era como para que ahí supuestamente se casan. O sea, no estaba casado con su mujer, vivía en unión libre. Y luego se casa con esta amiga. Órale, tú me arreglas, órale. Ya luego en 2, 3 años nos divorciamos y le arreglas a tu esposo. Ok, y ya le dan, no sé cuánto, yo creo $10,000 le iban a cobrar. Y resulta que en la primera cita, hermano, se les cae su teatro, porque les dice el abogado, porque pues te están ahí, no sé cómo sean esas entrevistas, pero ellos son psicólogos, hermano. O sea, ellos te estudian. Todo lo que tú tienes te estudian para saber si no estás mintiendo o qué hay detrás de todo eso, por todas las estafas que se ha visto en todo ese tema. Y resulta que en la primera, hermano, sentada así, nomás estaban ella y entonces ellos empiezan ahí, todo a hablar, no sé qué dijeron, y les dice, ¿saben qué? Dice, esto me huele a algo malo, dice. O sea, eso que están haciendo ustedes, si es lo que estoy pensando, no está bien, y es un delito federal, y se pueden ir a la cárcel, así. O sea, trabajó con ellos. Él detectó algo raro en esas confesiones que estaban dando, en todo eso, como que algo no cuadraba. Y él tal vez lo hizo psicológicamente como decir, bueno, a ver, voy a meter este miedo. Si es algo malo, se van a agarrar ahí. Y si no, pues van a seguir adelante. Si es algo honesto y todo, pues van a decir. Entonces, no, hermano, a ellos les dio miedo. La muchacha en 2 días ya se estaba divorciando y ya estaba teniendo miedo que fuera la policía por ella. Él también temeroso de, me van a deportar, tengo a mi esposa aquí. ¿Te das cuenta? O sea, cómo a veces las trampas que se hacen, o sea, y dices tú, wow, o sea, por obtener la ciudadanía americana. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para obtener la ciudadanía del cielo, hermanos? ¿Haremos también hasta lo imposible por estar en el reino de los cielos? De decir, yo quiero ser parte de este reino espiritual que se está moviendo. Quiero ser parte de estos ciudadanos que se están moviendo, ciudadanos que son ya del cielo, que dicen que somos herederos del cielo. Pero nosotros aquí en la tierra estamos como extranjeros, que ya espiritualmente, hermano, ya no pertenecemos a esta tierra, porque somos parte del reino de Dios. Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, o sea, mi reino está en el cielo. Entonces nosotros
al momento de aceptarlo en nuestro corazón, nosotros ya no somos parte de este reino terrenal, somos parte del reino de los cielos. ¿Amén, hermanos? Espero que haya quedado un poco claro ese ejemplo. No sé si, pero a veces tenemos que hacer algo, ¿no? Y fíjate, la palabra del Señor dice, entonces nosotros tenemos que nacer de nuevo, hermanos. Ese es el único requisito que necesitamos para ser parte del reino de Dios, para poder entrar al reino de los cielos. ¿Nos damos cuenta? Ese es el único requisito, nacer de nuevo. Necesitamos pedirle a Dios ese nuevo nacimiento, esa confirmación, ese nuevo nacimiento. Amén. Y ponernos a trabajar en nuestro carácter. De decir, a lo mejor soy nacido de nuevo, pero la verdad es que me cuesta trabajo sujetarme, porque tenemos que comprender que hay una lucha en nosotros, entre la carne, los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Entonces esa lucha también la tenemos que comprender. Ya vamos a ir hablando de esas luchas, pero tenemos que comprenderlo y no dejarnos llevar por las obras de la carne, sino que darle lugar al espíritu y saber cómo alimentar más para yo empezar a dar frutos del espíritu y que empiecen a menguar las obras de la carne. Amén, hermano. Dice en Titos 3:5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Fíjate, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, ahí es donde nos está más o menos diciendo que es que nos está lavando por la regeneración. Ese es el proceso que nosotros debemos de cruzar, hermano, y que del otro lado nosotros ya salgamos como hijos de Dios. Ese es el proceso, el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ese es el encuentro que tenemos que tener con Dios, que Él nos renueve, que Él nos lave. Pero la única manera, hermanos, de obtenerlo, hermano, no es que venga un predicador, un apóstol y te diga, tú ya recibiste el Espíritu Santo, y empiece a dar ahí, a meter al reino de Dios a todos, o aquella que dice, yo te voy a meter a punta de dólares al reino de los cielos. No es esa clase de entrada que nosotros vamos a tener al reino de los cielos. Eso es, hermano, en lo secreto de tu casa. Eso es en tu intimidad con Dios cuando estás orando al Señor. Ahí es donde nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde nosotros oramos. Ahí oramos. Y tal vez Dios diga, el próximo domingo, en los planes de Dios está, hermano, el próximo domingo, a través de la alabanza a tal hora, ahí va a ser tocada esta mujer o este varón que en lo secreto me ha estado pidiendo el nuevo nacimiento, que en lo secreto me ha estado diciendo, Señor, quiero ser parte de tu reino. Por ejemplo, mi vida fue tocada en medio de la alabanza, con un pastor que dirigía su alabanza, no tenía músicos y solo con su guitarra. Fue una misión que abrió yo en el barrio donde yo vivía, y él con su guitarra, hermano, empezó a tocar las cuerdas, y en ese momento empezó a surgir ese nuevo nacimiento en mi corazón. Ahora tú tienes tu propia experiencia, muchos de ustedes me podrán decir, sí, el Señor, mira, a mí me tocó cuando estaba en mi cuarto, estaba orando al Señor, y en ese momento empecé a experimentar su presencia. En ese momento, cuando abrí mis ojos, la palabra del Señor parecía que tenía vida delante de mí. En ese momento mi vista cambió, todo era nuevo, o sea, sentía algo nuevo, un nuevo vigor dentro de mi interior. ¿Cómo fue tu experiencia en Dios? Y si no la has vivido en Dios, hermano, por fe, dile al Señor, Señor, ayúdame, Señor, quiero obedecerte. Quiero cambiar mi naturaleza. Quiero ser parte de ese reino. Porque dice, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Solamente de esa manera. Ser renovados en el Espíritu Santo, hermanos. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, viene a hacer una revolución, hermano, tremenda en nuestros pensamientos. Aquí, hermano, viene a sacar todo lo sucio que teníamos en nuestra mente y lo bota, hermano. Pero eso va a depender de qué tanto nosotros tenemos la voluntad de sentarnos a escuchar la palabra de Dios, de escudriñarla. Porque es a través de la palabra de Dios que Dios nos va limpiando. Porque las verdades de Dios son las que van sacando las mentiras del diablo que hay en nuestra mente. Eso es. La palabra de Dios nos va dirigiendo, nos va guiando. Que sí, que no, por qué puerta entrar, por qué no puerta entrar. O sea, con qué amistades juntarse. Amén, hermano, todo, hermano. Fíjate, hay un comentario que encontré de un teólogo, y que también creo que mandó a hacer una Biblia, no sé cómo, de Matthew Henry, no sé si lo conozcan, es un teólogo, lo encontré entre mis libros. Comentario de Matthew Henry, dice, el nacimiento es el comienzo de la vida. Nacer de nuevo es empezar a vivir de nuevo. Como los que han vivido muy equivocados o con poco sentido, este nuevo nacimiento es
del cielo y tiende al cielo. Es un cambio grande hecho en el corazón del pecador por el poder del Espíritu Santo. Significa que algo es hecho en nosotros y a favor de nosotros que no podemos hacer por nosotros mismos. Es imposible. Es imposible que por nosotros lo podamos hacer. Colosenses 1:13 dice, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así es que, hermanos, nosotros somos parte del reino de Dios y como ciudadanos de ese nuevo reino que Jesús un día dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros ya somos parte de ese reino. El Espíritu Santo, hermano, es el sello que Dios nos ha dado para decir, cuando Él venga, este es mi hijo, este también, este también, este también, este también es mi hijo. Porque tienen el sello. Y ese sello solamente es cuando uno nace de nuevo. Como le dijo Jesús a Nicodemo. O sea, él era un hombre muy sabio de la ley. Y no podía comprender estas cosas. Porque hasta para comprender esto de nuevo nacimiento, hermano, hay que nacer de nuevo. Porque eso es solamente a través del Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura. No lo puede. Para él son locura. Él ve al predicador como sí, predicamiento, pero no puede comprender el trasfondo del Espíritu Santo, la palabra, hasta que no recibamos ese nuevo nacimiento. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, voy a darte este último punto rápido. Ya vamos a terminar, es el último. ¿Cuáles son mis responsabilidades? Que me gustaría sacar otro tema de acuerdo a ese punto. Pero ¿cuáles son mis responsabilidades dentro de este reino? O sea, ya una vez que sí, Dios ya me sacó del reino de las tinieblas y me trasladó a su reino, ahora ya estoy de este lado. Ahora, ¿cuáles son parte de mis responsabilidades? Vamos a ver algunas, hermano. Fíjate, primero es dar a compartir lo que Dios ha hecho y nos ha dado gratuitamente a nosotros. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Hechos 3:6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, ¿te dan cuenta? Pero lo que tengo te doy. O sea, Pedro decía, no tengo bienes, no tengo nada, pero lo que tengo te voy a dar. ¿Y qué es lo que tengo? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿No te das cuenta? O sea, tenemos el evangelio de poder y a través de esa palabra del Espíritu Santo es que Dios nos da la oportunidad de compartir lo que tenemos. En ese momento Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Obró el Espíritu Santo conforme a la necesidad de la persona que estaba. En ese momento él necesitaba ser restaurado de su cuerpo físico. Pero habrán otras personas que necesitarán ser restauradas de su cuerpo interior, de su ser interior, que están siendo quebradas. Y entonces en ese momento, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tengo? La palabra de ánimo, la palabra de Dios. Ahí toma esta palabra de Dios para que te levantes. Que la estoy regando mucho, mira aquí la palabra del Señor dice esto y esto. Y ok, gracias. Entonces lo que tenemos, hermano, lo tenemos que dar. ¿Qué tenemos? Aparte de la palabra de Dios. A lo mejor dice, sí tengo un poco económico, pues entonces en ese momento fue la experiencia de Pedro. Pero nosotros en estos tiempos puede ser una experiencia diferente en cada uno de nosotros. Cuando vemos la necesidad de nuestros hermanos, la necesidad de una persona allá afuera. ¿Qué tengo? No tengo mucho para ayudarte, pero mira, te voy a dar una palabra de aliento, voy a orar por ti. Oh, pero mira, sí tengo algo, te voy a dar una donación, te voy a dar esto. Porque de lo que tengo, de lo que Dios me ha dado, en todo el ámbito, tanto en palabra de Dios, en el espiritual, como en lo económico, como en todo, yo te voy a compartir de lo que yo tengo. ¿Te dan cuenta? Hemos sido llamados a compartir de lo que Dios nos ha dado. Pedro lo hizo en ese momento. Ya nomás el último, representantes. Fíjate, ya una vez que Dios nos ha llamado para compartir, y ya vemos la misión, ¿no?, que les mandó a hacer a los apóstoles, cuando ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, Mateo 28:18. Eso es lo que nosotros tenemos que compartir. También otra cosa que la responsabilidad que nosotros tenemos dentro del reino de Dios, hermano, siendo parte de este pueblo del reino de Dios, es de que somos representantes y portadores del mensaje de salvación. Fíjate, en 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con el Señor, reconciliados con Dios. Si tú ves un hermano que como que no da evidencias de que no es nacido de nuevo, hermano, nosotros tenemos que rogarles, te ruego, reconcíliate con el Señor, reconcíliate con Dios, y ya después te reconcilias con los demás. Pero primeramente es con Dios, hermano.
Amén. Y dice que somos embajadores. Fíjate esa palabra embajador, hermano. Dice del griego, lo busqué en el griego, dice es presbeuo. Y quiere decir que es uno de los significados del griego, hermano, de esta palabra. Cuando dice soy un embajador, es que es un anciano. Y sabemos que los ancianos representan autoridad, representan una vida de experiencias. Es un anciano. Representante también quiere decir embajador, que es un representante. Es un predicador, hermano, un predicador también. Y miembro del concilio celestial. ¿Te das cuenta, hermano? Cuando tú te conviertes a este reino, cuando Dios te da esa nueva transformación y te hace ciudadano del reino de Dios, esto es lo que ya somos, hermano. Fíjense, somos ancianos que representamos esa autoridad. Somos representantes de Cristo en la tierra. Por eso es importante, hermano, poner atención cómo es mi comportamiento en todo lugar. Porque soy representante de Dios. ¿Te das cuenta? Si yo me comporto bien, voy a hacer quedar bien a Dios, a Jesús, a su reino. Pero si mi comportamiento no es correcto, hermano, yo avergüenzo el reino de Jesús allá afuera. Por eso tantos pastores que han avergonzado el nombre de Dios. Por eso tantos líderes, tantos siervos. Y aún nosotros, hermano. Yo conociendo a Cristo también tomé malas decisiones en un tiempo. Y créeme lo que con mis acciones yo no hacía que hablaran bien de Dios. ¿Se dan cuenta? En un tiempo fui un mal representante, tomé malas decisiones que no me ayudaron nada bien y las consecuencias fueron fatales. Pero también hay un tiempo de gracia donde Dios ya se arrepiente uno, se aparta y comienzas a dar ese nuevo testimonio. Ahora sí, de hijo de Dios, de apegarte a la palabra, y decir ya no quiero. Porque tomar una mala decisión, hermano, te puede desembocar en tantas cosas que no te lo imaginas y te sacan del camino de Dios, de la voluntad de Dios. Y somos malos representantes del reino de Dios, porque pues ya nos decimos, soy cristiano, aunque nos portemos mal. Yo he conocido hermanos también que en un tiempo de cristianos y después se apartan porque caen en la concupiscencia del alcohol, o se apartan 10, 15 años y después vuelven a regresar. Pero esos 10, 15 años, hermano, dejaron mal a Dios porque no se decían, oh, soy católico, oh, soy mormón. No, se decían, soy cristiano. Imagínate un cristiano en una cantina. O sea, imagínate un cristiano en un bar, viendo hay cosas que no debe de ver un cristiano, pero porque es débil a su concupiscencia, hermano. Y hay que fortalecerse en Dios, hay que fortalecer la fe. Entonces tenemos que ser buenos representantes. Eso es lo que somos también, hermanos. Somos predicadores, hay que hablar la palabra de Dios. Cuando yo digo somos embajadores, cuando dice la palabra del Señor aquí que somos embajadores en nombre de Cristo, eso es lo que está diciendo. En el diccionario Wikipedia encontré que esto quiere decir es el representante de un determinado país ante otro o ante una organización internacional. Eso es lo que es un embajador. O sea, el embajador que viene de México, él representa toda la autoridad y tiene todo el respaldo de su país de lo que va a hacer aquí en Estados Unidos cuando viene el embajador de México. ¿Amén, hermanos? Entonces nosotros, asimilándolo, o sea, agarrando eso de ejemplo, es que nosotros tenemos también la autoridad de parte del reino de los cielos para hacer lo que tengamos que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Amén, hermanos? Eso está interesante, ¿verdad? O sea, cómo es de que Dios nos da eso y nos hace representantes de su reino. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos. Vamos a Mateo 10, del 7 al 8, el último versículo. Dice la palabra del Señor: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate, ahí Jesús ya le está diciendo, sanad enfermos. Ahí se acuerdan de esa parte, ¿no? Donde los aparta. Dice que primero apartó 70, creo, o primero 12, pero después apartó 70, algo así. Y les dio autoridad sobre todo espíritu, y que fueran a predicar el evangelio. Y esto es lo que les dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibieron, dad de gracia. ¿Se dan cuenta? De gracia hemos recibido nosotros, que somos pueblo de Dios. Tenemos que dar de gracia, y de gracia, hermano, es gratuitamente. Amén. Con misericordia, con amor, con todo. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Nos ha trasladado un reino. Nos sacó del reino de las tinieblas. Nos ha trasladado a su reino. La conclusión de este tema, hermano, es que en el momento
en que recibimos el nuevo nacimiento de parte de Dios, nos convertimos en ciudadanos de su reino. Hay que cumplir con nuestras nuevas responsabilidades, hermano. Ya no somos cualquier persona, hermanos. Hay que animarnos. Ya somos hijos de Dios. Somos parte del reino de Dios, hermano. No nos conformemos, hermano, con lo que tenemos. Si nos portamos mal, vamos a arrepentirnos delante del Señor. Vamos a día con día, un día a la vez, avanzar en el reino de Dios, hermanos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar y de acuerdo a lo que Dios te habló en este día, ¿por qué no oras al Señor? Mientras nuestros hermanos nos acompañan, nos guían en un canto al Señor, ¿por qué no a través de este canto, hermanos, pones tu corazón delante del Señor? Y tal vez a lo mejor no hemos sido buenos embajadores, no hemos sido buenos representantes de Dios y hemos dado mal testimonio de que Dios gobierna nuestras vidas. ¿Por qué no le dices al Señor, si tú reconoces eso, que te perdone? Pide al Señor que te perdone. Sus misericordias se renuevan cada mañana, hermanos. Mientras estamos vivos hay esperanza. El Señor nos perdona, el Señor nos lava, nos limpia, nos regenera. Allí en tu lugar, dile al Señor, Señor, perdóname, Padre eterno. Perdóname, Dios, porque he dejado que la carne gobierne mi vida, Señor. Porque hay veces que he desechado tu reino sobre mí, como lo hizo el pueblo de Israel. Y lejos de ser gobernado por tu palabra, por tu Espíritu Santo, yo me he dejado llevar, Dios, por mis actitudes, por mis acciones. Ahí en tu lugar, pídele perdón al Señor. Ahí en tu lugar solo están tú y Dios. Pídele perdón al Señor. Y dile, Señor, perdóname, Rey de Gloria. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor. Dios, perdóname, Dios. Y si tú piensas, sientes que no has nacido de nuevo, ¿por qué no le pides al Señor que te dé ese nuevo nacimiento? Que corra ese velo de tus ojos, que te dé la oportunidad de experimentar el Espíritu Santo, que renueve tu interior, que venga a ser una limpieza total en tu ser. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices, Señor, dame ese nuevo nacimiento, Dios, quiero conocerte? Un día le dijiste a Nicodemo, Señor, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, no puede ver el reino de los cielos, no puede. Nosotros solamente podemos ver el reino de los cielos cuando hemos nacido de nuevo. Pídele al Señor que te dé ese nuevo nacimiento. Dile, Dios, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Señor. Dame la oportunidad de conocerte más allá, Señor, de lo que hasta ahorita te he conocido, Señor. Más allá de la letra, más allá de lo que he escuchado con mis oídos. Que pueda decir, Señor, antes de oídas te había
necesario que pasaras por la cruz del Calvario, Señor, y es necesario que yo nazca de nuevo, Señor. Pero aquí estamos en tu presencia, Señor, sabiendo y creyendo que ya nadie nos separará de tu amor. Ya no hay nada que nos pueda separar de tu presencia. Nos has dado la oportunidad, Señor. Oh, Rey de Gloria, gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu palabra, porque has sido bueno, Señor, en medio de toda esta calamidad, en medio de este dolor que está pasando la humanidad, Señor. A tu iglesia, a tus hijos que somos parte de tu reino, Señor, nos has bendecido, nos has dado la oportunidad, Señor, de estar en tu presencia, Dios mío, Señor. Gracias, Rey de Gloria, gracias, Padre eterno, Señor. Sí, Señor, Dios bendito, alabado sea tu nombre, Señor. Sí, Señor, en tu lugar digo, Señor, que no hay nada que nos separe de su amor. Sí, Señor Jesucristo, sí, Señor. Eres tan real, quiero adorar. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, mi Señor, por tu palabra, Dios mío, que nos fortalece, Dios, que nos ayuda para seguir adelante y que nos recuerda día con día, Señor, que tú ya vienes pronto, Señor. Gracias, Señor, porque nos recuerda que ahora somos parte de tu reino, Dios. Gracias porque nos recuerda, Dios mío, Señor, que ya te pertenecemos, Señor. Gracias, mi Dios poderoso. Gracias, Señor. Allá en tu lugar, dile, Dios, gracias, Señor. Gracias por tus bondades, por tus misericordias, por tu amor, por tus bondades, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre eterno, Dios. Amén, Señor Jesús. Amén, Dios. Amén, hermanos.